Tengan todos un muy buen día. Hoy tenemos el gusto de volvernos a reunir, de encontrar a través de estos medios. Y hoy vamos a leer el libro de Marcos, o Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, del versículo número 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo, así que vamos a orar para que Dios nos hable a través de este texto y podamos comprender el propósito de nuestras vidas. Padre Santo, damos gracias por la oportunidad que hoy tenemos de reunirnos en tu nombre y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des el conocimiento a través de esta palabra, que nosotros podamos experimentar lo que aprendemos acerca de ti para que nosotros podamos cumplir el propósito con el cual tú nos has creado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros leemos Marcos, en este punto, estamos hablando acerca de cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y luego de que el Espíritu de Dios vino sobre él y el Padre dijo, voy a leer el versículo número 11 del capítulo 1 de Marcos, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Jesús es bautizado, una voz desde el cielo da testimonio de quién es Él, de cuál sería su propósito. Y esa voz dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Inmediatamente después de ser bautizado, dice el versículo número 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Es decir, que luego de ser bautizado Jesús, el mismo Espíritu lo impulsa al desierto, lo lleva al desierto. Y dirá el versículo número 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Bueno, cuando nosotros hoy en día hablamos del desierto, habremos de comprender qué es el desierto y para qué Dios usa el desierto, o qué es lo que nos enseña la palabra acerca del desierto. Comúnmente o popularmente algunas personas piensan que el desierto es el lugar de ser afligidos para perdernos, es decir, que es malo estar en el desierto porque en el desierto es donde nosotros nos vamos a extraviar, donde no hay nada que comer, donde no hay nada que beber, donde no hay a dónde ir ni a dónde estar. Pero la Biblia nos enseña que el desierto es un lugar que Dios usará para que usted y yo podamos crecer espiritualmente. Así que yo le pido a usted me acompañe, por favor, a Éxodo, capítulo número 3, y allí leeremos cuando el Señor se aparece a Moisés. Dice así el capítulo 3, versículo número 1, vamos a leer hasta el versículo número 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando nosotros vemos de esta manera lo que ocurrió en Moisés, es que Moisés está pastoreando las ovejas, sube al monte y de un momento a otro ve una zarza que se está quemando, pero no se consume. Y entonces él después descubre que desde allí está teniendo un encuentro con Dios. Pero este encuentro tiene un propósito. Lea conmigo, por favor, el versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
Dios le está dando una misión a Moisés. Le está diciendo que debe ir a Faraón para que saque el pueblo de Israel y lo lleve a que le sirvan a Dios. Pero Dios está diciendo que ha escuchado el clamor del pueblo, que ha escuchado el deseo del pueblo, que es que los libere del yugo de Faraón, que los libere del yugo de Egipto. Así que Moisés dice, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés le pregunta claramente a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés se siente incapaz de ir delante de Faraón para sacar al pueblo de Egipto. Él siente que no tiene lo suficiente para poder, el suficiente poder, la suficiente fuerza o autoridad o razones de peso para poder sacar al pueblo del dominio de Faraón. Así que Moisés dice, pero ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo iré contigo. Y esto te servirá por testimonio. Dice, esto te servirá por señal. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, que Dios está empeñando su palabra. Cuando usted saque al pueblo de Israel de Egipto, servirán en este monte. Así que bueno, pasa el tiempo y Moisés llega finalmente a Faraón. Leamos por favor Éxodo capítulo número 5. Dice el versículo número 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiestas en el desierto. Bueno, pues uno está viendo ahora ya a Moisés frente a Faraón, hablando en el nombre de Dios y diciéndole que deje salir a su pueblo al desierto. ¿Pero al desierto a qué? A celebrar fiestas. A ir hasta el desierto a celebrar fiestas. Esto sería algo que nosotros no pensaríamos, en especial los que vivimos en la ciudad. No, ir a un desierto a celebrar fiestas. Nosotros siempre hemos tenido claro que el desierto es un lugar árido, es un lugar donde no hay vida, donde hay una probabilidad de sobrevivir muy baja. Ir al desierto a celebrar fiestas, esto sería algo en lo cual uno no pensaría nunca. Esto sería algo en lo cual uno no estaría de acuerdo. ¿Usted llevaría a su hijo, usted llevaría a su hija a celebrar fiestas a un desierto? ¿Pensaría que eso es lo que Dios quiere? Muchas personas piensan que el desierto es el lugar donde, como carecen de todo, es el lugar donde Dios no nos va a enviar. Pero este es el momento en el cual está diciendo Moisés de parte de Dios que saldrán al desierto. Si nosotros volvemos a Marcos capítulo número 1, allí nos daremos cuenta de algo. Y fue que el Señor Jesucristo, después de que recibió el Espíritu y que el Padre dio testimonio desde los cielos, diciendo que este es mi Hijo amado en el cual encuentro complacencia, el mismo Espíritu le llevó al desierto. ¿Para qué? Dice el versículo número 12 de Marcos capítulo 1, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Es decir, que fue llevado al desierto, y en el desierto fue tentado por Satanás. Pero Lucas nos dará un poco más de información. Leamos Lucas capítulo número 4, versículo 1 al 13. Allí encontraremos un dato de más, dice el versículo número 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que dice que estuvo también en el desierto 40 días. Hasta que tuvo hambre, comenzará Lucas a contarnos algo. Vamos ahora a Mateo capítulo 4, versículo 1, y también nos dará, nos añadirá algo para poder aprender. Mateo capítulo número 4, versículo 1 dirá, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, que había un propósito en llevar a Jesús al desierto, y era que fuera tentado por el diablo. Estuvo allí 40 días y 40 noches, dirá el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Así que estamos viendo un paralelo en que Dios le está diciendo a Moisés que saque a Israel de Egipto para que lo lleve al desierto. Y también le está haciendo que Jesús, después de que fue reconocido como el Hijo de Dios, después de que esa voz dio testimonio desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y nosotros veremos que Jesús, estando en el desierto, tiene un momento en el cual aparece Satanás y le dirá lo siguiente. Versículo número 3. Recuerde que Jesús tuvo hambre y dice el versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Está mostrando a Jesús en el desierto, en donde estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y luego tuvo hambre. Entonces vino el tentador para decirle, si usted es el Hijo de Dios, convierta este pan en piedra. Si usted es el Hijo de Dios, bótese desde acá y los ángeles, Dios enviará a sus ángeles para que su pie no tropiece. Y por último le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús termina contestando, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiere decir que el propósito de Satanás era brindarle todas estas cosas a Jesús, tentarlo para que Él terminara adorándolo a Él, para que Él terminara sirviéndole a Él, a Satanás. Pero Jesús tiene claro el mandato del Señor, solamente al Señor adoraremos. Varias veces Jesús nos enseñará y varias veces durante toda la Biblia Dios nos recordará que solamente hay un único Dios. La Biblia nos habla de varios dioses, allí encontraremos diferentes nombres, pero la Biblia nos mostrará cuál es el único Dios, y ese Dios verdadero es aquel que se manifestó en el nombre de Jesús, ese que se manifestó a través del Hijo. Ese Dios será ante quien nosotros nos arrodillaremos. Cuando nosotros vemos el desierto, lo vemos como un lugar no deseable. Pero Dios llevó al desierto a Jesús para que fuera tentado por Satanás, para que allí lo venciera. Nosotros preguntaríamos, bueno, ¿y cuál es el propósito de que lo venza en el desierto? Si Jesús podría vencerlo con las palabras, haciendo las señales, los prodigios, pues veamos para qué llevó Dios a Israel al desierto. Yo le pido a usted me acompañe a Deuteronomios capítulo número 8. Deuteronomio es un momento en el cual Moisés está volviendo a recordar la ley, todos los mandatos que Dios les ha dado para el pueblo de Israel, porque esos mandatos son los que hacen que el pueblo de Israel sea su pueblo, es un determinante, es como una constitución política del pueblo de Israel. Solo que no es dada por hombres, sino que fue dada por Dios, fue establecida por Dios. Y Moisés lo está volviendo a recordar todos estos mandatos, todas estas leyes, porque Moisés está pronto a morir. Así que dice en Deuteronomios capítulo número 8, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Quiere decir que hay una promesa, que si nosotros guardamos los mandamientos que Dios nos ha dado, nosotros podremos poseer la tierra que Él prometió. Eso fue lo que le dijo a Israel, pero para nosotros eso no está lejos, ya lo veremos más adelante. Pero lo que queremos ver en este texto es, ¿para qué Dios llevó el pueblo de Israel al desierto? ¿Para qué lo sacó de Egipto al desierto? Para que le celebraran fiestas en el desierto, pero tenía otro propósito. Porque Israel duró 40 años en el desierto.
40 años duró en el desierto. Y Dios, después de esto, dice en el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, que ellos salieron de Egipto para ir al desierto, pero recuerde que el propósito en el desierto era ¿qué? Dice acá, estos 40 años en el desierto los he tenido ustedes allí para afligirlos, para probarlos y para saber lo que había en su corazón. Así que el propósito es llegar a la tierra prometida, pero en el momento que están en el desierto, allí será manifestado lo que hay en el corazón del pueblo. Es un lugar donde hay, claro que sí, hay total necesidad. No es fácil encontrar allí una vaca, no es fácil allí encontrar ríos de vida, de agua, no hay tal. Pero en el desierto es el lugar donde usted y yo podremos servirle a Dios. ¿Cómo? Viviendo por su palabra. Porque mientras ellos caminaron en el desierto, tuvieron que depender de que Dios enviara el pan que descendía del cielo todos los días. Y ellos todos los días salían, es decir, que todos los días se acostaban confiando de que al otro día Dios los sustentaría. Pero no solamente eso, sino que también les dio agua que brotó de la peña. Así que en el desierto es donde nosotros podemos celebrar quién es Dios, es donde podemos conocer quién es Dios. Porque estando ausente toda la comodidad de Egipto, es el lugar donde nosotros dependemos absolutamente de Dios. Es el lugar donde nosotros realmente veremos si nuestro corazón está afianzado a Él. Y cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, en ese momento cuando tuvo hambre fue que apareció el tentador. Y en ese momento, durante todo ese momento de prueba, fue que Jesús lo venció, haciendo depender su corazón absolutamente del Padre. Fue obediente al Padre, fue obediente a aquel que lo envió, fue obediente para cumplir el mandato. Así que Jesús, cuando lo está venciendo con cada respuesta, cuando le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, le está diciendo, yo viviré por el mandato de Dios. Cuando le está diciendo que se vote, que Él enviará a sus ángeles, dirá, yo no tentaré a Dios. Pero finalmente le está ofreciendo todas las riquezas y Él dice, no, aunque usted me ofrezca la vida y 2 vidas y 3 vidas, solamente adoraré al que es mi Señor, al que es mi Dios. Así que nosotros debemos tener claro que lo que Jesús nos está enseñando es 2 cosas. 1, nosotros hemos sido libertados de Egipto. Cuando hablamos de Egipto estamos hablando del dominio de Satanás. Satanás es ese faraón, es ese rey que quiere entrar a gobernar nuestras vidas. Satanás es ese que quiere tenernos bajo su yugo, que nos quiere dominar, que nos quiere encerrar y apartar del servicio de Dios. Pero Jesús vino a libertarnos. Jesús es ese Moisés que se presentó y nos sacó de Egipto al desierto. ¿Cuál es el desierto? El desierto es esta vida. El desierto es este lugar donde no hay vida, donde está ausente la verdad de Dios, donde está ausente la luz de Dios. Así que nosotros tenemos ahora la palabra de Jesús para que no solamente vivamos por el pan que alimenta nuestro cuerpo, sino que vivamos por la palabra que viene de parte de Dios, traída por el Hijo. Que nosotros ahora no tentaremos a Dios diciéndole, bueno, si tú eres Dios haz tal cosa. No, porque sabemos que Él es Dios y Él estará con nosotros y nada nos faltará. Así como en el desierto nada le faltó a Israel y nada le faltó al Señor Jesucristo. Pero además de eso, también sabremos que no nos inclinaremos ante otros dioses. Y este mundo estará presto a atraparlo a usted para que usted se incline ante otros dioses, ante otras personas, ante otros títulos, ante cosas que le genere a usted dominio y poder. Pero nosotros habremos de arrodillarnos solamente ante el único Dios verdadero, ante el que lo creó a usted y me creó a mí, solamente ante Él, porque hay una promesa. Él nos sacó de Egipto y nos ha llevado al desierto. Así que son 2 cosas que hemos aprendido. Jesús es nuestro Moisés y Él nos sacó de Egipto, pero ahora Él nos ha llevado al desierto. Este es nuestro desierto, pero nuestra promesa es ir a la tierra prometida, es ir al reino de los cielos. Él volverá. Por eso Zacarías dirá en Lucas capítulo número 1, Lucas
capítulo número 1, versículo número 68, Zacarías está profetizando acerca de Jesús diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Ya no es Moisés, ahora este Salvador está hablando que es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne. Y dice: en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Así como Dios libró a Israel de Faraón y de Egipto, que aborrecían a Israel, así Jesús ahora nos ha libertado de Satanás, quien nos aborrecía. Y dice el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Así que ¿para qué el Señor nos ha librado de Egipto? Para que vayamos al desierto y librados de nuestros enemigos, ahora sin temor le sirvamos al Padre que es Dios, nuestro Padre, Padre mío, Padre nuestro, ahora le podemos servir. Pero nuestra promesa está puesta en el reino de los cielos. Así que Jesús nos enseña que habiendo sido libres de Satanás, ahora nosotros estamos en este desierto. No habremos de orar que Dios nos quite este desierto, porque Jesús mismo dijo: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Así que no pidamos que el Señor nos saque de este desierto, sino que aprovechemos este desierto para hacer luz en medio de estas tinieblas, para hacer luz en medio de este momento difícil, y que nosotros seamos aquellos que manifestamos que estamos sirviendo al que vive. En el nombre de Jesús, al Rey de Reyes, en el nombre de Jesús servimos al Padre, al único Dios verdadero, esperando a que Él venga y nos lleve a la tierra prometida. Así que por favor usted no desmaye, siga adelante. Estamos en este desierto y tendremos que soportar la tentación que Satanás trae contra nuestras vidas. Y también tendremos fieras que nos estarán buscando para devorarnos. Pero tenga esta promesa. Lea conmigo, por favor, Santiago. Capítulo número 1, versículo número 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabe cuántas personas adultas salieron de Egipto y lograron llegar a la tierra prometida? Es decir, ¿cuántos de esos miles salieron de Egipto, caminaron por el desierto y lograron recibir la promesa de la tierra prometida? ¿Adultos? 2, Caleb y Josué. Ellos fueron los dos únicos que lograron entrar allí. Así que muchos son los llamados, pero pocos serán los que entrarán al reino de los cielos. Usted y yo, la intención que tiene hoy la palabra es estimularnos a permanecer. Así como Jesús permaneció en el desierto y resistió a Satanás y él terminó huyendo, así ahora nos ha sido encomendado a nosotros ese mandato, que puestos en libertad de nuestros enemigos, anunciemos las virtudes de aquel que nos libró y resistamos al enemigo y él huirá de nosotros. Él huirá porque Dios está con usted, Dios está conmigo. Así que serviremos al Señor con todo gozo, porque nuestra promesa es llegar al reino de los cielos y allí recibiremos nuestra corona de vida. Así que oremos. Padre Santo, hoy damos gracias por lo que tú nos has enseñado a través de la palabra. Nosotros reconocemos que tú nos has librado del dominio de Satanás. Nosotros reconocemos que por el sacrificio en la cruz del Calvario hemos sido limpios de todo pecado. Y ahora nosotros nos podemos acercar tranquilamente al reino de los cielos. Ahora nos podemos presentar delante del Padre. Pero estamos esperando el día en el cual tú volverás y será quitado de nosotros esta corrupción, este cuerpo. Y nosotros podemos entrar al reino de los cielos una vez y para siempre. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, para que nosotros te podamos servir en esta tierra. No te pedimos que nos quites de este mundo, te pedimos que nos guardes del mal, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer la luz que muestra, que da testimonio acerca de ti, que muestra tu nombre, que glorifica tu nombre. Ayúdanos para que no desmayemos. Envía a los ángeles que nos sirvan y nos fortalezcan,
porque en Hebreos dice que ellos fueron creados para el servicio de los herederos de la salvación. Así que por favor, ayúdanos Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, ayúdanos Señor, para que nosotros seamos dignos de entrar en el reino de los cielos. Amén. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.